Apocalipsis 7:2 al 3 dice: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En Apocalipsis 14, 9 al 10, Dios le manda una advertencia a los que reciban la marca de la bestia. Y dice así: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes, que las profecías los representa como proclamados por santos ángeles, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y su imagen deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo poder evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren las fábulas, un evangelio fácil o el evangelio de la prosperidad que se ha vuelto tan popular en el mundo. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya hemos entrado de lleno en ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos, y Satanás les proporciona los engaños en que se desean complacer. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como las iglesias a las que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos asegurarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Solo puede haber 2 clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios vivo o con la marca de la bestia o de su imagen. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los 2 lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán decididamente por Cristo por temor a perder propiedades o sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se expresa en las palabras nacido de nuevo, muerto al mundo y vivo para Dios. Estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal
y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él, que son elegidos, preciosos a la vista de Dios. Como dijimos, todas las personas que vivan en el fin de los tiempos se dividirán en dos grupos. Unos recibirán el sello de Dios, otros la marca de la bestia. Antes que el Señor le ordene a los ángeles que suelten los vientos, Dios identificará a sus hijos poniendo un sello sobre ellos, a fin de guardarlos de la ira reservada para los impíos. Apocalipsis 7:1 al 3 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, es decir, los desastres, los juicios que caerán sobre el mundo, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es el sello de Dios? Bueno, en el contexto inmediato nos damos cuenta que el sello de Dios es una protección que Dios pone sobre su pueblo para que no sean afectados por los juicios que caerán. Entonces, el sello de Dios es una identificación que Dios coloca sobre su pueblo, es decir, aquellos que reciben el Espíritu Santo por haber oído la palabra y creído en el Señor Jesucristo. La Biblia nos presenta 3 sellos, pero en realidad es uno. Y vamos a mirar los términos que se usan para referirse a ellos. Aquí hablando del primero, está escrito en Efesios 1:13 y dice: En Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También Efesios 4:30 dice: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ¿de qué manera podemos entristecer y alejar al Espíritu Santo? Sin dudas, al desobedecer a Dios, transgrediendo sus mandamientos. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15 al 17: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, la palabra de Dios nos menciona otro sello, y ese lo encontramos en Isaías 8:16, y dice así: Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí vemos que Dios ordena que se selle su ley entre sus discípulos. La pregunta es, ¿cuál ley? Bueno, la misma ley que se encuentra en Éxodo 20, la cual Dios escribió con su propio dedo. Está escrito en Juan 2:3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor Yeshua cumplió todos y cada uno de los mandamientos a la perfección. Si no, habría sido un pecador y como tal no nos habría podido salvar. Es más, no solo los cumplió, sino que nos los enseñó a cumplir, interpretando tanto la letra como también el espíritu de la ley. Él dijo en Mateo 5, 21 al 22: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero Él ahora nos da la parte espiritual del mandamiento y dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y el apóstol Juan nos dice que el que aborrece a su hermano es homicida, porque nadie puede matar a otro a menos que tenga odio en su corazón. Mateo 5, 27 al 28 dice: Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Ahora Él va a dar la parte espiritual del mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero la Santa Escritura nos presenta otro sello. Y lo encontramos en Éxodo 31, 12 al 17, y dice: Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal o sello entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh, o a Jehová, como lo conocemos en el español. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo o eterno. Y vuelve a decir en el verso 17: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. También en Ezequiel 20:12 nos dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal o sello entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y en el verso 20 dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal o sello entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a cumplir la ley. Y en cuanto al día de reposo, por ejemplo, Él dijo en Mateo 12:12: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Por lo tanto, si algo está permitido, si algo es lícito, es porque otras cosas no están permitidas, porque no son lícitas hacer en día de reposo. Jesús, como dueño y Señor del día de reposo, como dice Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, entonces Él nos enseñó qué cosas estaban permitidas hacer en día de reposo y qué cosas no. Además, Él fue muy claro cuando dijo en Mateo 5:17 al 20: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas.
No he venido para abrogar o anular, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Como sabemos, el cielo sigue todavía ahí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, en esta introducción hemos visto que la palabra nos presenta 3 sellos. Primero, al Espíritu Santo. Segundo, la ley. Dice, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y tercero, el día de reposo. Dice el Señor que es un sello entre Él y su pueblo. Entonces, ¿será que el Señor tiene 3 sellos o 1? El Señor tiene un sello. Entonces, la evidencia de que alguien tiene al Espíritu Santo es que vive en armonía a la ley de Dios. Entonces, el sello que se pone en el Apocalipsis 7 no puede ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, al nosotros creer en Cristo, Él nos da su Espíritu y el Espíritu empieza a hacer un trabajo en nosotros. Y cuando Él termina de hacer ese trabajo de transformación, entonces Él es el encargado de poner ese sello. Y ese es el sello que se pone. Entonces, ¿cuál es ese sello? Entonces, en los próximos temas vamos a descubrir cuál es ese sello. Porque igual Dios tiene un sello. Entonces, la evidencia de que alguien tiene al Espíritu Santo es la evidencia de que anda conforme a la ley. ¿Por qué? Por ejemplo, en Romanos 8:5, si leemos, por ejemplo, si empezamos desde el verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, avancemos un poco para que miremos qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu. El 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Fornicación, robo, entre muchas otras cosas. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuáles son esas cosas del Espíritu? El verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, que la persona que vive en la carne no se sujeta a la ley de Dios. Lo contrario es, el que vive en el Espíritu se sujeta a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero los que viven en el Espíritu sí pueden agradar a Dios. Y el resultado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, el Señor tiene un sello. Y ese sello es su ley, que la pone el Espíritu Santo en cada persona. Apenas es la introducción. Vamos a comprobarlo
en los próximos temas. Que la Biblia hable y nos confirme. Igual, tenemos que asegurarnos de que lo que se está diciendo está confirmado por la santa palabra de Dios. Entonces vamos a confirmar si el sello de Dios es su ley o no. Entonces, pero si el sello de Dios es la ley, tenemos que doblar rodillas. Porque en el mundo cristiano hoy en día hay muchas teorías en cuanto a la ley de Dios. Hay grupos que dicen que la ley fue abolida. Hay otros que dicen que hay que guardar algunos mandamientos, pero que otros ya no aplican. Pero hay otros grupos que dicen que sí, que la ley sigue vigente. Igual, la Santa Escritura es clara. Cristo dijo, yo no he venido a anular la ley, sino a cumplirla. Si nuestro estandarte, si nuestro ejemplo, si nuestro gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, no la abolió, entonces ¿por qué está vigente? Y vamos a examinar muchos textos que hablan en el Nuevo Testamento que dan como a entender que sí, ya no debemos guardar la ley. Pero vamos a examinar todos esos textos, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y vamos a confirmar si el sello de Dios es su ley o no. Esto lo haremos en los próximos temas. Que Dios les bendiga.